Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos en un nuevo capítulo, el segundo de No seas criminal. Y bueno, si no sabes lo que es, pues es una especie, es un spin-off de La Inicial Escarlata, los capítulos normales, pero dedicados solo a mis últimas lecturas, a una lectura en concreto. Y en este caso vamos a hablar de este libro, La modista de Barcelona, de Marc Font. Y no voy a hablar yo solo esta vez, tengo al autor con el que vamos a hablar un poquito del libro y así para que lo puedas conocer, tanto al autor como al libro, y pues tengas otra novela más, otro libro más que poder añadir a tu pila de pendientes. Así que no me entretengo más, que ya sabes que estos capítulos son cortitos, al grano, y vamos al lío. Hola, criminal, pues aquí estamos con Marc Font. Marc, bienvenido. Gracias. Pues nada, vamos a hablar, como he dicho en la intro, bueno, tú no has visto la intro, pero he grabado una intro para hablar de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de La modista de Barcelona, aquí, del libro que ha escrito Marc, y que con pues el título pues va de una modista que más o menos que vive en Barcelona. Pero lo interesante de este libro, para empezar, por ejemplo, digamos que es un cozy crime o algo así, más un de misterio, así y tal, es que su primera edición, o sea, realmente la primera edición es en catalán. O sea, porque tú, obviamente, hablas catalán, seguramente será tu lengua más materna, la que Sí. utilizas. Y pues háblame un poco de la versión catalán, cómo surge, porque además es una versión que ha vendido muchos ejemplares. Tengo aquí como 5.000 o algo así en muy poco tiempo, que a Sí, día de hoy eso es impresionante. ya. Y pues nada, cuéntame un poquito sobre la versión catalán y qué te lleva, bueno, imagino que el éxito te lleva a publicarla en castellano. Bueno, empecé el primer capítulo, que si lo recuerdas, Alejandro, ya empezamos así bastante fuertes, ¿no? En esta escena Sí, sí, como sí. muy visual. Mm. Este primer capítulo lo escribí durante la cuarentena, cuando pasó lo del COVID. Yo estaba en el piso de Xavi, vivía ahí, y Ah, está. sí, y en la misma finca que se describe la novela, donde sucede todo, Mm. pues escribí este primer capítulo, lo dejé y ahí se quedó. Y luego me fui, después del COVID, yo trabajaba en un instituto en Hospitalet de Llobregat Mm. y decidí tomarme un año sabático después de todo. Y me fui a viajar por Sudamérica. Empecé por Muy bien. Ecuador y fui subiendo hacia México, 12.000 kilómetros en bus, y me llevé este primer capítulo que había escrito. Entonces luego ahí en Mm. las notas del móvil pues empecé como a desarrollar un poco la novela, sin pensar jamás que iba a ser una novela. O sea, nace este libro, ¿no? Nace de la escritura libre, nace del placer por escribir, y a partir Mm. de aquí voy viendo, ¿no?, que se está creando una novela. Y ya cuando llego a México digo, bueno, esto tiene pinta de novela, voy a sentarme, voy a pensar bien, ¿no?, cómo termino todo esto. Y, y nada. Y luego me quedaban como 4 capítulos al volver a Barcelona otra vez, después de 7 Mm. meses. Los terminé y los enviamos a 2 editoriales muy grandes que tenemos en Cataluña y en España. Mm. Y al final, curiosamente, yo pensé, bueno, pues me van a decir, porque al final publicar es muy difícil, ¿no? Me van a decir que no, y las 2 estaban interesadas en publicarlo. Nos decidimos, o me decidí por Penguin Random House con el sello La Campana. Lo Ajá. publicamos con ellos en enero 2024. Y bueno, y luego llegó el Sant Jordi, como te puedes imaginar, y fue bastante, o sea, fue una aventura muy grande. Qué bien, sí, porque además una cosa que imagino que será el tema de la traducción y todo, el título original es La modista de Gracia, ¿no? Sí, Claro, eso a la hora de traducirlo al castellano, pues imagino a la gente que no sabe el barrio de Gracia en Barcelona, pues sí, cambiáis a Barcelona, porque todo sucede más o menos en el barrio de Gracia, en Barcelona. sí, Y perdón, sí, sí, dime. no, no, sí, sí. No, No, digo no, que eso es. decidimos Barcelona porque al final la editorial que decidió traducirla era argentina, es Trini Vergara Ediciones. Y yo Mm. creo que, ¿no?, a veces Gracia, aunque en España sea conocida, mucha gente la relacione con Barcelona, yo creo que Mm. a ellos también les quedaba como un poco lejos, ¿no? Y al final pusimos Mm. Barcelona porque yo creo que en Latinoamérica Sí, claro, Barcelona es mucho más es conocida. normal. O sea, aquí en España aún Gracia se conoce, pero seguramente en Latinoamérica pues es Sí. más complicado.
Muy bien, y así, pues, aparte que, pues muy bien, yo creo que es una cosa que siempre he comentado, Cataluña tiene un circuito literario súper grande que me llama mucho la atención, o sea, propio, quiero decir, en catalán, que me da envidia, o sea, es muy, hay mucha cultura de leer, de tal, en catalán, además en castellano, imagino también, Sí, pero pues la verdad es que vender 5.000 ejemplares, por lo menos, pues sí me parece una pasada, así que por esa parte, enhorabuena. sí, Vamos gracias. a centrarnos en la parte que me he leído yo, en castellano, y porque Sí. seguramente la gran mayoría de la gente que nos escuche leerá en castellano. ¿Hay algún cambio entre la versión catalana y la castellana, además aparte del título? No, no, es Vale, exactamente igual. muy bien. Vale, pues ya has comentado que la escribiste estando de viaje, muy bien. Eso es una cosa que te iba a preguntar. Y pues lo primero es, ¿cómo surge? Aunque surge del capítulo este que sí que es chocante, el primer capítulo así que te deja como, "Uy, ¿qué es esto?". Sí. ¿Cómo tiras de ahí luego para, por ejemplo, para que la protagonista sea, quieras que no, una modista de traje de novia, que realmente no es algo muy, muy común? O digamos la coprotagonista, porque el protagonista es Xavi, que es Sí. digamos, una especie de un corrector aspirante a periodista o algo así, ¿no? Sí, Entonces se comparten. yo creo que cuando empiezas a escribir y como yo empecé, que al final quieres disfrutar con la escritura y tampoco tienes una trama, ¿no? Y tampoco estás Mm, escribiendo ahí con una taza de café, al final va fluyendo, ¿no? Y al final yo creo que mm, ponemos en los libros lo que hemos vivido o las personas que han sido, ¿no? Las figuras que han sido importantes en nuestras vidas, de las zonas de claro. donde nosotros venimos. Y yo al final venía de una zona de Cataluña que la industria textil ha tenido muchísimo peso durante muchísimos años, ¿no? Ahora son Mm, fábricas que están destruidas y están prácticamente abandonadas, pero han sí. dado durante mucho tiempo, o sea, alimento a muchísimas familias. Y parte de mi familia había trabajado ahí, entonces es un mundo que yo creo que nos hemos olvidado muy rápido, ¿no? Mm, Y era como rendirle un poco de homenaje. También al barrio de Gracia, que es el barrio que yo, mm, cuando fui a vivir a Barcelona, pues el barrio que me ha acogido durante muchísimos años. Y un poco describir esta, ¿no? Esta transformación que también ha vivido la ciudad, como todas las ciudades de España, me imagino, pero creo que Barcelona de forma más emblemática. Una ciudad mm, súper mega turística, por las razones que sean, ¿no? Y las decisiones que se hayan tomado, pero bueno, que los comercios de toda la vida pues cada vez más son menos y todas estas tiendas que han formado parte del paisaje, ¿no? De nuestra ciudad. Estos sí, dos sí. ejes principales y luego el papel de la mujer. Yo creo que hacer literatura desde el punto de vista de hombre un poco reivindicativa, aunque o sea, no pretende ser un libro feminista. El que pasa es que cuando Mm, no explicas la historia de España o la historia de la mujer, pues quieras o no, y si quieres ser un poco fiel a la realidad, pues tienes que explicar lo que pasaba, ¿no? Y lo que significaba, por ejemplo, contraer matrimonio o todo, ¿no? Todas estas cosas mm, que forman parte de nuestra cultura y que por suerte las cosas han cambiado, pero que es, bueno, que la venta de personas existía, las señoritas de compañía existían y que las clases más pudientes pues podían hacer con este valor lo que querían. Y esos son un poco los ejes que, ¿no? Con los mm, que me centro en el libro, pero ya te digo, nace la escritura natural. O sea, en el primer capítulo, cuando Xavi encuentra este pasillo lleno de vestidos de novia, si hubiera decidido, yo qué sé, que coleccionaba, no sé, bufandas, pues habría ido por otro lado, ¿sabes qué quiero decir? claro, claro. Y Hombre, sí que la imagen, sí que es verdad que la imagen en la cabeza sí que es decir, algo tétrico, o sea, es un poco, sí, no sé si tétrico, pero yo me lo imagino así oscuro, no sé si había tormenta, no me acuerdo, pero bueno, así como la típica imagen de maniquís sí. con vestidos de novia y tal, sí que es bastante, por lo menos llama la atención para saber decirte. Y entonces, yo todo eso lo que comentas el tema de la industria textil y todo eso, si eso pasa, o sea, yo vengo de Alicante, que también la industria textil pues era muy importante y ahora ya no. Entonces está bien que lleves a lugares que existían en su momento. No sé si la sedeta era conocida, o sea, existía de Sí, verdad, ¿sí? existía, sí, Y sí, sí. otros, vale, si esos son, eso imagino que sobre todo a la gente que se haya movido por la zona, también en la novela se van haciendo, pues,
se van a comer ciertos comercios, que a lo mejor no sé si es exactamente eso, pero seguramente que todo el mundo reconoce qué tipo de comercios eran y todo eso. Y una cosa importante que quería destacar es que la novela va saltando entre dos o tres tiempos, o sea, en el tiempo, ¿no? Digamos, en el presente, cuando empieza, y luego se va, digamos, a la posguerra, a bueno, la posguerra española, terminando la Segunda Guerra Mundial, y va de ahí al presente, ¿no? Va saltando así. Entonces, el tema de eso que te iba a preguntar, ¿por qué decides utilizar estas épocas? Y bueno, lo que has comentado ahora del tema de la mujer y todo eso, que claro, cómo vivían en aquellos momentos, imagino sería importante. Y Sí, bueno, eso. yo me sentía más cómodo con los capítulos impares, ¿no? Que es este chico, Mm, bueno, este corrector de La Vanguardia, que mm, está como, ¿no? Al principio un poco preocupado por quién es esta mujer y si tiene alguien, ¿no? Que cuide, si tiene alguien que cuide de ella, pero al mm, final, ¿no? Digamos, esta policía más de pie de calle, ¿no? De estar sí, interesado por quién nos rodea y por quién son nuestros vecinos. Esta parte es con la que yo me sentía más cómoda, pero la verdad es que claro, estaba dibujando ahí un personaje que es Loreto, ¿no? Que es esta mujer mayor que es modista y necesitaba, sí que, o sea, iba visualizando todo lo que podía ser esta mujer y sentía que necesitaba documentar quién era esta mujer y cuál era su trauma o cuál era su historia, ¿no? Y a partir mm, de ahí tuve que remontarme a eso, ¿no? 1944, que es cuando ella nace, y explicar su historia. Entonces voy mm, intercalando estos dos ejes temporales. Yo creo que uno va dando sentido al otro, ¿no? Y sí, se van. al final cuando termina, pues bueno, pues ahí se genera un debate, ¿no? Y creo que también es una de las cosas que ha gustado más de decir, bueno, ¿no? La historia de cada uno hasta dónde puede justificar lo que uno hace, ¿no? Mm, sí, claro, porque además cuentas pues de dónde viene ella. Sin entrar en spoilers, tampoco quiero entrar mucho en la trama para que la gente pues sienta curiosidad y lea la novela. Pues primero conocemos cuando nace, los padres, la situación que le pasa, aunque creo que lo pone en la sinopsis, pero prefiero no contarlo, lo que le pasa a cierta edad, a los 12 años, que sus padres se ven, digamos, no obligados, pero es una manera, sucede algo que mejora el estatus social de los padres a cambio de joderle la vida a Loreto en este caso, y eso es lo que va a marcar digamos, su vida y la novela en sí, o sea, todo lo que sucede. Eso, o sea, yo no, vamos, no conozco casos reales de eso, pero imagino que como has comentado, sí podía pasar en aquella época con gente de mucho dinero, de empresas grandes, o incluso hablamos de, digamos, los niños robados, cosas así que se solían hacer, pues seguramente. Sí, pasaba. Sí que es verdad que en todo momento, ¿no? No pusimos el término matrimonio, porque yo creo que en los años Mm, 44 quizá ya esto al menos no tenía este nombre, ¿no? O si se hacía era de forma más discreta, pero siempre pusimos como señorita de compañía, ¿no? Que ahí se podía entender, mm, pues, todo lo que la palabra matrimonio no conllevaba en ese momento. Y al final, pues eso, es una niña que a raíz de todo lo que ha vivido, de todas las salvajeces que ha vivido, pues se cuenta su historia, ¿no? sí, tampoco, Querer entrar más, ¿no? yo diría no entrar tampoco en detalle porque al No, final, en mi no, caso, como te he comentado antes, yo no leo sinopsis, entonces está guay porque sí, te una va, sorpresa. te va sorprendiendo. Luego tenemos aquí a Xavi y a Loreto, que son los protagonistas principales, pero luego hay un, digamos, un conjunto de personajes, tanto en el pasado como en el presente, en los dos que complementan y todo eso. Imagino que la manera de buscarlos, de qué tipo de personajes ayuda y tal, pues, o sea, que habrá llevado un trabajo también para enriquecer un poco la historia, que no sea siempre, o sea, el Sí. saltar entre el presente de uno y el pasado de la otra y todo eso. Sí, los personajes, los secundarios son secundarios. Yo creo que es una parte que dejé un poco, no descuidada, pero sin entrar con muchos detalles, porque al final yo pensé, esta historia no sé cómo va a terminar, tampoco lo quieres explicar todo en una primera historia y pensé, pues si tal vez hacemos una segunda parte o da para hacer una segunda parte, hay algunos hilos un poco, ¿no? Mm, Descosidos. Entonces ahí es donde se puede coger otra vez y desarrollarlos un poco más.
pero los dos ejes son Loreto y son Xavi y es su historia, ¿no? Esta mujer entrañable, ¿no? Y este chico, pues que tiene curiosidad por quién es su vecino. Y a partir de aquí Sí. se desarrolla toda la acción. Sí, básicamente eso. Luego, a nivel, eso te iba a preguntar luego, así que te lo pregunto después. Digamos, las referencias, yo por ejemplo, imagino que es imposible no acordarse de Carlos Ruiz Zafón y La sombra del viento, que fue el que puso hace ya mucho, hace ya 20 y pico años, sí, pero como Barcelona, como lugar para este tipo de misterios y tal. Obviamente no estamos hablando del mismo tipo porque, o sea, Carlos Luis Zafón, sus novelas son muy en detalle, lo desarrolla toda la historia a través de 4 libros y tal, pero sí que he notado cierto, digamos, recuerdo así digo, mira, pues me acuerdo de esto tal al leerlo. Entonces, no sé si has tenido algún tipo de referencias así parecidas o... Sí, por ejemplo, me gustó mucho Marina, de Ruiz Zafón, que es también una historia, ¿no?, de esta chica, y sobre todo novela negra. A mí también me gusta mucho novela negra. La verdad es que soy profe de secundaria y estoy muy metido en mi profesión y tampoco tengo muchísimo Ya tiempo de imagino. leer todo lo que me gustaría. Pero sí, me gusta mucho, ¿no?, Dolores Redondo, Joel Dicker. Hay muchos autores que me gustan mucho y al final, ¿no?, nos nudrimos de estos autores que leemos. Sí, digamos, la novela tira por ahí, por ese camino, ese tipo de novela negra, novela de misterio, por ahí. Se nota Sí, yo creo que que no hay sangre, ¿no? Aunque la portada a veces puede llevar a confusiones. Se puede hacer, yo creo que se puede hacer novela negra o se puede hacer cozy crime sin tener que recurrir a la sangre y ¿no?, y a las armas y todo esto. O sea que hay sí, formas de sí. matar o formas, ¿no?, de acabar con la vida muchísimo más creativas que no las típicas de siempre. Sí, la verdad es que yo te lo agradezco porque yo me mareo con la sangre